Vamos en vivo ahora. Hola, muy buenas tardes. Les damos a todos una cordial bienvenida al primero de los 3 conversatorios que desarrollaremos desde el programa de formación cristiana de la sede Viña del Mar, en el contexto de lo que llamamos la Semana de la Fe y la Cultura. Bueno, como todos saben, alumnos, profesores, colaboradores, la formación de los valores cristianos constituye una parte fundamental de la misión de nuestra institución. De esta manera, nuestro programa de formación cristiana ha querido crear conciencia en nuestra comunidad sobre la importancia que tienen los valores cristianos para la construcción de una cultura verdaderamente humana y el aporte que la fe puede y debe hacer en nuestra sociedad. El tema de hoy es la fe en tiempos de pandemia, una oportunidad para crecer. Nos acompañan Aida Lavín y el padre Paulo Lizama. Aida Lavín es psicóloga y educadora de párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coordinadora de la Unidad de Apoyo y Bienestar, que depende de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y que busca colaborar con la materialización del proyecto educativo de DUOC-UC. Esto a través del acompañamiento, apoyo, orientación a nuestros estudiantes, cuidando obviamente de
su bienestar emocional, psicológico y prestando apoyo en lo académico y en términos de salud en general. Además, AIDA gestiona el ingreso al programa de acompañamiento a estudiantes con discapacidad. Por su parte, Paulo es sacerdote de la diócesis de Valparaíso desde el año 2012. Es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en trabajo con jóvenes, realizada en Colombia, en Instituto Teológico de Pastoral del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana. Ha servido en distintas parroquias de los cerros que conforman tanto Viña como Valparaíso. Fue el encargado diocesano de la pastoral juvenil entre los años 2012 a 2019, miembro también de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Chile entre los años 2016 y 2019. Desde el año 2016 se integró a trabajar como capellán en DUOC UC, donde acompaña el caminar en la fe de los miembros de nuestra comunidad. El conversatorio se desarrollará de la siguiente manera. Cada expositor dispondrá de 15 a 20 minutos para hacer su presentación, para luego pasar a una ronda de preguntas, las que pueden ir escribiendo en el chat durante el desarrollo de las exposiciones y las formularemos al término de ellas. Antes de pasar a las exposiciones, me gustaría que me informaran cómo vamos con la conexión. He recibido algunos comentarios acá en el chat que hay algunos problemas, por si acaso. Bien. Hechas las presentaciones y para comenzar con nuestra reunión, invitamos a Aida a que comparta con nosotros sus reflexiones en torno a la cuarentena como oportunidad para el desarrollo de la autoconciencia. Dejo con ustedes a Aida Lavín. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Y voy a comenzar entonces con la presentación de este tema. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Bueno, la fe en tiempos de pandemia, una oportunidad para crecer. Cuando José Antonio me invitó a participar de esta actividad, yo la verdad que le dije sin problema, ya, ok, participo, no hay ningún problema. Pero después empecé como a preocupar, dije yo, ¿de qué voy a hablar en este conversatorio? ¿Cuál va a ser la guía? Porque uno habla de fe, dice fe en Dios, pero como dicen ustedes cuando están realizando algún trabajo, esa parte no me toca a mí, esa parte le toca al padre Paulo. Entonces, comencé a buscar imágenes, revisar algunas lecturas, y cuando encontré esta imagen, la encontré bien potente y me gustó porque lo primero que se me vino a la mente, ¿cierto? Fue este joven que estaba con las manos entrelazadas y dije yo, está rezando. Pero no voy a hablar yo de experiencia, ¿cierto? Digamos, de la fe en Dios, sino que... Pero hay otros elementos también. Este joven está concentrado, ¿cierto? Está como ensimismado, está solo, y ahí empezaron como a surgir algunos conceptos, ¿cierto? La soledad, el contacto con uno mismo, el creer, ¿cierto? Y me volvió, pero así a la mente, la expresión de una chica que estaban conversando y me dijo, no, profe, me tengo fe que en esta prueba me va a ir bien. Entonces empecé yo a relacionar y dice, claro, la fe también puede ser una creencia, pero también el creer en uno mismo, en sus capacidades, en sus fortalezas, y ahí se fueron sumando otras ideas, como esta vivencia de la pandemia. Yo creo que a nadie se le había ocurrido que íbamos a vivir una situación así. Parece de repente como que estuviésemos viviendo en una película, así como ciencia ficción, como que no es nuestra realidad común. Y estas otras imágenes que también rescaté, donde aparece el joven con la mano apoyada en el libro, esto de estar como encerrado, como contenido, atrapado.
en esta nueva realidad, ¿cierto? En nuestra casa, confinados, la chica que está mirando por la ventana, cautelosa. En un comienzo no sabíamos si nos íbamos a contagiar, no queríamos, en la calle manteníamos la distancia, el uso de la mascarilla. Después la desesperanza de este joven con mascarilla que está frente a la ventana, de resignación, como que no hubiese nada que hacer. Pero también llegaron nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de relacionarse, y en eso aprendimos todos, ¿cierto?, a convivir de una manera distinta. Esta imagen también la encontré muy potente porque esta es una avenida generalmente muy transitada, pero ahí no había nadie. Este peatón que puede cruzar tranquilamente la calle en una avenida que generalmente es muy transitada. Entonces, la pandemia, perdón, como un tiempo, como que quedamos entre paréntesis, como que quedamos así a la espera. Algo se detuvo. Después empecé a revisar algunas frases y encontré a San Agustín que decía, no te hallaba porque mal buscabas fuera, que estabas dentro. Entonces empecé como a conectar los conceptos de la primera imagen, ¿cierto? De estar esta situación como de introspección, ¿cierto? Y dentro de nosotros mismos. Y encontré a gran Claudio Naranjo que hablaba de la desconexión, decía. Esta frase bien, bien fuerte. Somos esclavos de trabajos alienantes. Y dice que para conectar con nuestra esencia se necesita tiempo, calma, para tomar conciencia de la existencia. Y qué potente esa frase, porque significa que entonces no estamos siempre conscientes de nuestra existencia, ¿cierto? Y ahí como que pude armar el cuadro como en general. La fe, como la creencia, ¿cierto? Creencia en Dios, creencia también en uno mismo. Me voy a tener fe, que decía esta chica. El conectar también, el conectarse, la calma, el tomar conciencia, prestar atención y conexión con uno mismo. Y así entonces como me vino como este insight, ¿cierto? Como que se me iluminó la ampolleta y dije, ya, estos van a ser los conceptos que voy a desarrollar entonces en esta conversación, que también tiene la mirada, ¿cierto? Desde el bienestar emocional, que forma parte de mi labor como coordinadora de apoyo al bienestar. Así entonces llegamos al tema que me apasiona, que es el tema del mundo emocional. Y como dije en un comienzo, el tomar conciencia de las emociones que hemos sentido en este momento de pandemia, el miedo, la impotencia. Validar también la experiencia emocional. A veces en los primeros momentos mucho susto, ¿cierto? No sabíamos de qué se trataba. Y muchas personas pueden decir, pero ¿qué te da susto? Si en el fondo tú estás en tu casa, ¿de qué te vas a contagiar? ¿O qué te pasa a ti en tu casa o la vecina, fíjate que se enfermó y tú tienes que agradecer que estás en tu casa, que no te falta nada? Y aquí, alumnos, alumnas y profesores que me están escuchando, lo primero y más importante es validar la emoción, porque esta experiencia de sentir es personal y es única. Entonces, lo más importante dentro de rescatar dentro de este contacto con el mundo emocional es validar su experiencia emocional. Por ejemplo, la experiencia de miedo, que ha sido una experiencia bien recurrente y que yo la he visto en los alumnos a los cuales estoy acompañando. Poder conectarse con ese miedo. ¿Este miedo es real o lo estoy fabricando un poquitito? ¿Cómo me enfrento a este miedo? ¿Tengo recursos? ¿Estoy solo? ¿Estoy acompañado? ¿En quién me puedo apoyar? Una experiencia para reflexionar, porque en la medida que estemos conscientes de nuestras emociones, ¿cierto? Nos podemos movilizar, podemos salir de ese estancamiento que muchas veces caemos porque vivimos como en piloto automático. ¿Cómo conectarnos? El tomar conciencia. Aquí hay una pareja, ¿cierto?, que está en un ambiente, ¿cierto?, fuera. Hay uno de ellos que está pendiente de la música, la gente, los bocinazos. Y hay otro de ellos que está admirando el paisaje. El tomar conciencia también importancia de mí mismo, de mi realidad, del aquí y del ahora, que muchas veces, como yo les decía anteriormente, vivimos en piloto automático. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es el plato que comieron hoy día al almuerzo? ¿Qué es lo que almorzaron?
los que almorzaron, a lo mejor algunos que todavía no almuerzan, ¿cierto? ¿Qué sabores tenía ese plato de almuerzo? No sé si alguno de ustedes se recuerda. ¿Qué ingredientes tenía? ¿Qué condimentos tenía ese plato que ustedes almorzaron? Generalmente pasamos la vida de manera tan rápida que no prestamos atención ni a las relaciones que estamos viviendo, ni a las emociones que estamos sintiendo pasan. A veces estas emociones nos invaden porque no tomamos conciencia de ellas, ¿cierto? No las regulamos, no nos conectamos. ¿Y por qué decidí enfocar un poco esta conversación en términos de la autoconciencia y de tomar, de estar atento al momento presente? Porque esto tiene un tremendo impacto en la salud mental. Mejora la calidad de vida, permite la regulación emocional. Si yo tomo contacto con mi emoción y siento que estoy muy enojado, muy enrabiado, puedo regularme y con eso también puedo relacionarme con los demás de otra manera. A veces también esta situación de confinamiento ha generado problemas en la convivencia porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a salir de nuestro espacio, a relacionarnos, y esto de convivir en un espacio reducido muchas veces, ¿cierto?, y sin oportunidad de salir, también genera conflicto a nivel intrapersonal. También como una manera de autocuidado, de desarrollo personal, permite tomar mejores decisiones, y también, y más, un aspecto muy importante son los cambios estructurales que se generan en el cerebro, ¿cierto?, cuando estamos en este estado de tomar conciencia, de vivir el momento presente. Y todo esto es el pilar fundamental de la inteligencia emocional. Así que es un tema, ¿cierto?, como para ir reflexionando. Bueno, ¿y cómo lograrlo? ¿Cómo me puedo yo conectar y vivir, sentir el momento en que estoy ahora? Prestar atención. Aquí hay una chica que está como en silencio, me parece que está mirando a través de la ventana, está pensando, ¿cierto? Detenerse. A veces también con esto del confinamiento ha aumentado el uso de las redes sociales, ¿cierto? Y también, bueno, hay una forma nueva de relacionarnos, pero esta invitación al tomar conciencia y a conectarse con nuestras emociones es desde la libertad de poder elegir. Yo elijo. Si me hace bien conectarme, a lo mejor está bien y estoy acompañado, pero si en algún momento me doy cuenta que eso me genera alguna situación como de estrés o de cansancio, es una opción entonces generar este espacio para detenerse y entrar en diálogo con uno mismo. Como les dije también anteriormente, romper el automatismo. A veces uno hace cosas así como piloto automático, no se detiene. Por eso la reflexión recién del tomar contacto, entonces, por ejemplo, con lo que almorzamos hoy día, ¿cierto? Que es una manera de detenerse. Es una forma distinta de relacionarlo con lo que nos sucede en la vida, conectarnos. Y también esto se aprende, se cultiva, ¿ya? Pero lo más importante es que es una invitación, es una opción. Porque a veces, a mí me ha pasado que llegan los chiquillos porque lo mandaron, que tenía que ir al psicólogo, pero él llega y no sabe por qué, entonces son procesos personales, ¿ya? Esto es una invitación a iniciar este viaje. Y en la medida que nosotros nos vamos conectando con uno mismo, también estamos apoyando, promoviendo nuestra salud mental, que últimamente se ha visto bien deteriorada, generando cuadros de ansiedad, estrés, ¿cierto?, las crisis de pánico y todo lo que conlleva entonces este confinamiento. Pensar que estamos todos, nosotros, todo el mundo en la misma situación. Y esto nos hace de una buena manera que estamos compartiendo la vivencia de estar en este proceso de encierro, de cuarentena, de confinamiento. Y al estar todos compartiendo este mismo problema, eso hace también que estemos más cerca de ir generando la conciencia de las redes de apoyo, y que eso nos permita también compartir las experiencias comunes y buscar sobre todo las redes de apoyo en la familia, en los pololos, las pololas, ¿cierto? Los compañeros de curso, los profesores, los coordinadores de carrera, ¿cierto? Estar atentos a que no están solos, ¿ya? Estamos conformando unas redes de apoyo porque esta experiencia es común, es compartida. Y me pareció interesante a propósito de esta imagen, que la encontré muy bonita, que en cada uno de nosotros existe un mundo interior que es muy rico, variado, un mundo interior que hay que cultivar, y esta experiencia de pandemia me parece que es una
muy buena oportunidad para detenerse, para conocer este mundo interior, para conectarse y tomar conciencia de nosotros mismos y de esta manera entonces aprender a creer en nosotros mismos y en este mundo interior que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Esa es mi presentación, José Antonio. Muchas gracias, Aida, por compartir tus reflexiones en torno a las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a invitar ahora al padre Paulo para que nos comparta su mirada en relación a la vivencia de la fe en tiempos de pandemia, específicamente en lo que él visualiza como el descubrimiento de una paradoja del modo de vivir la fe entre los que tradicionalmente se han dicho creyentes y los que por otra parte se han dicho no creyentes, ¿no? Paulo, bienvenido. Sí, hola José Antonio, Aida, qué rico poder escucharlo y estar aquí nuevamente con ustedes. No es primera vez que tenemos la oportunidad de participar en estos conversatorios que se hacen, pero sí es primera vez a la distancia. Y les confieso que esto trajo para mí un poquito de, oye Paulo, tienes que prepararte un poquito más, porque generalmente cuando estamos en vivo y en directo nos miramos, ahí vamos, en la medida que nos vamos mirando, van saliendo preguntas, van saliendo conversaciones súper interesantes. Me sirvió mucho poder preparar con José Antonio y con Aida este momento, y les confieso también que me gustó cuando José Antonio me presentó, me dijo que era como cura de cerro. Y de verdad, he estado desde el primer año hasta ahora, siempre en el cerro. Partí en Viña del Mar, en Achupaya, después Playa Ancha por otro lado, ahora entre Valparaíso y Viña, en el Cerro Esperanza y en Nueva Aurora. Siempre me mandan a la punta del cerro. No sé qué me querrán decir, pero bueno, eso me lo tomo con mucha fe y con mucha alegría, porque dicen también que desde el cerro, desde la periferia, el centro se ve mejor. Ah, si no lo digo yo. Bueno, me gustaría compartir con ustedes, justamente, no tan aplicado como Aida, claramente, una preparación, una presentación, no sé qué se me apretó, no. Ahí. Casi. La fe en tiempos de pandemia, una oportunidad para crecer. Es el título que quisimos escoger con Aida, y como ella lo decía muy bien, y como lo conversamos también en la presentación, ella iba a hablar sobre las cosas que nos pasaban a nosotros, nuestra humanidad, y me la puso difícil porque también me dijo, ya, tú vas a hablar de las cosas de la fe, lo que respecta a Dios, a Diosito. Y les confieso que me pasó lo mismo que a Aida, porque también estoy viviendo lo mismo que todos. El año pasado recuerdo muy bien cuando me pidieron si como capellán podría compartir mi experiencia entregando un mensaje de esperanza. Efectivamente entregué un mensaje de esperanza el año pasado, en 2020, en marzo, a los colaboradores, a la sede, un video, y este año me volvieron a pedir lo mismo, y siempre con mucho cariño, pero cuando recordé lo que hablé el año pasado, yo dije, oye, ¿por qué dije eso? Cuando generalmente dije, oye, es un tiempo para estar tranquilos, es un tiempo para no dejar que las pasiones nos gobiernen, es un tiempo para meditar. Bueno, dije todas esas cosas que son muy buenas, pero de verdad que después cuando hice el ejercicio de mirarme a mí mismo, oye, anduve para arriba, para abajo, como creo que nos pasó a todos. Entonces, es importante y es desafiante también ubicarnos en este contexto y mirar la fe, mirar este tiempo y mirarlo también como una oportunidad para crecer. En primer lugar, los invito a que nos podamos preguntar así en serio,
¿Qué es la fe? Tiene de suyo muchos aspectos, ¿cierto? Un primer elemento y el más básico, el elemental, el del sentido común, el que empleamos día a día. Aida ya lo decía, me tengo fe. Es una experiencia que nosotros traemos, ¿sí? Y que en su definición, a ver si aparece por aquí, estaba preparado, ¿no? Aquí en la RAE nos da algunas características y algunas acepciones. Nos habla de un conjunto de creencias en una religión, un conjunto de creencias de alguien, que puede ser de ti, de mí, de un grupo o una multitud de personas. Nos habla acerca de lo que es la confianza, un concepto que se tiene de alguien o de algo. Yo le tengo fe a él. No, la verdad es que no le tengo mucha fe. Y en fin, hay un montón de acepciones que nos llevan a vincular justamente esta realidad como un acto humano, pero también en una de sus últimas acepciones nos habla, en el caso noveno, por ejemplo, ahí lo podemos ver, que en el cristianismo se considera una virtud teologal, que consiste en el asentimiento de la revelación de Dios propuesta por la Iglesia, es decir, creer a Dios. Wikipedia, infaltable para los trabajos, para el sentido coloquial y también para lo que en sentido académico de repente nos perdemos, lo podemos encontrar aquí muy en corto, en poquísimos caracteres y como, diría yo, una buena definición como para empezar. Viene del latín fides y dice, es la seguridad o confianza en una persona, cosa o deidad. Opinión, doctrina o enseñanza de una religión. Y también nos refiere a un punto de vista más filosófico del conocimiento. Y dice, y como tal, se manifiesta por encima de las necesidades de poseer evidencias que demuestran la verdad. No quiero profundizar mucho en esto, pero me gustaría que nos quedáramos ahí, en esa primera acepción de la fe, que tiene que ver con un acto humano, una confianza, con creer con algo que no es evidente, ¿ya? Decimos también que es un acto humano de confianza. Yo le creo a tal persona, yo le creo porque me ha manifestado que es digno de confianza. Entonces, es un acto que realizo, como podíamos ver también, desde el punto de vista religioso, es una virtud teologal. De alguna manera, es un don de Dios. En este aspecto, como institución, como casa de estudios, como comunidad educativa, vemos que es una institución de fe. La primera vez que entré al Duoc me encontré con la imagen de la Virgencita, con cruces por todos lados. Entonces, la fe nos hace referencia hacia signos concretos también donde se deposita nuestra confianza. Y por supuesto, la fe como tal también nos hace referencia a un conjunto de verdades reveladas. Aquí me gustaría detenerme porque cuando hablamos de la fe, para muchos, puede ser que le pase a los estudiantes, puede ser que le pase también a los profes, a los docentes, a los administrativos y a uno mismo, nos refiere a un conjunto de dogmas. En primer lugar, y muchas veces cuando estamos recién creciendo y hablamos de la fe, lo primero que nos hace referencia puede ser en el contexto que nosotros vivimos, Occidente, Latinoamérica, Chile, la religión y la religiosidad, la iglesia. Y en este contexto a mí me gustaría que pudiéramos, no sé si después se dé después la conversación, entender la fe como algo concreto de un grupo de personas que profesan y que entienden la vida de una manera similar. Para muchos jóvenes, estudiantes,
dentro de la presentación, cuando José Antonio me presentaba, decía que yo había tenido la oportunidad de tener una especialización, de trabajar con jóvenes. Más allá de eso, tuve la gracia de poder trabajar durante 7 años como asesor de pastoral juvenil acá en la región y también a nivel nacional. Y claro, pude darme cuenta cómo los jóvenes tienen una especial consideración respecto a la fe, sea que crean, sea que no crean. Y para muchos, muchas veces cuando piensan la fe, piensan en la iglesia y hacen, ya, se han tenido una buena experiencia. Y si no han tenido una buena experiencia, ya, déjame ahí nomás. Entonces, nos podríamos preguntar en un primer momento, ¿cómo anda mi fe? Es una pregunta, sin duda, no tan fácil de responder, porque seguramente pueden haber muchas respuestas, que obviamente dependerán de nuestra propia experiencia personal y de lo que entendamos por fe. Ya lo compartía ahí y decía, yo me tengo fe, yo le tengo fe a las personas, le tengo fe a la humanidad. Y en ese ámbito estamos dialogando, ¿ya? Quizás pueda haber alguien que tenga una experiencia distinta, religiosa, cristiana, católica, y también pueda él preguntarse, ¿cómo anda mi fe? En ese contexto nos estamos moviendo, ¿ya? En un segundo lugar, como decíamos recién, la fe en tiempos de pandemia es una oportunidad para crecer. Estamos en tiempos de pandemia. No es un tiempo común. Estamos viviendo algo que, como decía recién nuestra Aida, nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. Un tiempo que nos obligó a poner freno al ritmo que llevábamos. Y esto es indiscutible, porque teníamos un ritmo de vivir, una manera, un modo, una forma. La prueba de ello es que quizás dentro de nuestros estudiantes había muchos que ya estaban cursando su carrera y ya se habían acostumbrado a estudiar de una manera. Y resulta, vino la pandemia y transformó todo. Lo mismo le pasa a quienes hacen clases o a quienes estamos también trabajando en la sede. Llegaron conceptos nuevos como teletrabajo, distanciamiento social, en fin, tantas cosas. La pandemia nos cambió y obligatoriamente tuvimos que poner freno a ese ritmo que llevábamos. De la misma manera, la pandemia ha hecho más visible la crisis mundial. Hago una referencia fundamentalmente a lo que está asociado al ritmo que llevábamos de vivir. Lo que nos caracterizaba, cuáles eran nuestras prioridades, dónde estaban. Tengo un librito aquí que me ayudó también a preparar. Encontrarse es todo, dice. Y hace una referencia súper valiente para definir el tiempo que vivíamos, porque este texto es previo a la pandemia. Me imagino la cantidad de producción literaria que se está realizando ahora. Definía nuestro mundo y nuestro tiempo como una instancia propicia para el desencuentro. Es decir, los principios motores eran el individualismo, la agresividad, la competitividad y otros elementos más. Y ese era el mundo que vivíamos. Y la crisis lo ha hecho más visible, ya sea en la cuestión sanitaria, también en la cuestión económica y en la cuestión social. En tercer lugar, la pandemia nos ha llevado a hacernos preguntas importantes. Es el tiempo en donde
como lo podía decir recién Aida, hemos sido invitados consciente, inconscientemente a la introspección, a hacer el viaje hacia nuestro interior. Y es que efectivamente, desde lo más externo, hemos tenido tiempo para hacer muchas cosas. Ver series, a los que les gusta leer. ¿Con cuántos proyectos nuevos han empezado? Si la pandemia de alguna u otra manera también nos ha abierto, nos ha mostrado otras dimensiones de nuestra vida, como lo puedo poner acá en el cuarto punto, ¿no? Hemos descubierto, para bien o para mal, nuevos aspectos de nuestra vida. Hemos sido llevados a otra dimensión y hay un aspecto positivo también, es que, como decía ahí, muy bien, para bien o para mal, nos hemos tenido que hacer preguntas importantes, ¿no? La muerte, la enfermedad, son realidades o eran realidades que en el ritmo vertiginoso que llevábamos estaban muy presentes, pero evadíamos la cuestión. Y aún estando ahí, nosotros estábamos ocupados en muchas otras cosas. Entonces, es el tiempo de las preguntas, es el tiempo de las grandes preguntas que nos han abierto a una dimensión que es súper importante y que a mí me gustaría reconsiderar, la espiritualidad. Insisto, más allá de la pregunta que nos hicimos recién, ¿cómo está mi fe? Y pensamos al tiro, muchos de nosotros, en lo religioso. ¿Saben? A mí me pasa en la parroquia, donde trabajo con personas que generalmente nos movemos con un mismo lenguaje, no quiero decir catolicolandia, pero entendemos la fe de una manera. Nos hemos dado cuenta de lo que José Antonio recién decía, algo que es tremendamente paradójico, porque si bien es cierto, yo puedo considerar y he podido ver en la expresión de la vida de los que se decían creyentes y que se entendía con la misa, con el culto, con ir al templo, en fin, hemos podido ver cómo se nos produjo una crisis, porque están los templos cerrados, porque no podíamos celebrar la fe como antes, y hemos entrado en una crisis profunda, en donde a mí me toca como sacerdote de repente en la parroquia, quizá hay alguien más que viva lo mismo, batallar pues, con las personas que dicen, oye, curita, ¿por qué no abrir la iglesia? Oye, nos tienen abandonados, un derecho, y nosotros estamos por otro lado con todas las exigencias sanitarias que nos dicen, no pueden abrir, tienen que ser cuidadosos, en fin. Entonces, estamos con una tensión súper grande, y los que decían creer al modo de la mano de una religión, hemos sido llevados también a una crisis no menor, importante. Y por otro lado, los que no se decían creer porque consideraban la fe asociada a una religión, resulta que han sido llevados por estas preguntas que han ido surgiendo a crecer espiritualmente, en lo que yo podría decir, han podido vivir una interesante experiencia espiritual que los conecta con esta dimensión de la humanidad que es la fe. De aquí nos podríamos preguntar, ¿hemos experimentado una transformación interior en este tiempo? ¿Puedo decir que no soy el mismo que antes de empezar la pandemia? ¿He pensado en lo que quiero ser después de la pandemia? ¿O en aquel que soy ahora? Son preguntas chan, son preguntas que buscan justamente remover y hacer consciente un poquito en esto que yo digo que es paradójico y que nos despierta entre la espiritualidad y la fe. Y por último, una oportunidad para crecer. Como hay algo que es más que una frase cliché, ¿no? Toda crisis es una oportunidad para crecer. Nosotros lo hemos podido vivir este tiempo.
y es que quien diga que no ha vivido crisis, quien diga que no, si está tranquilo, no, si ha soportado estoicamente este tiempo sin ningún problema, porque ninguna de las dimensiones de su vida se ha visto perjudicada, ya, ya. Toda crisis es efectivamente una oportunidad para renovarnos y para optar y también, por supuesto, como aquí lo dice, para crecer. Hemos podido, sin dudar, resignificar nuestras prioridades. Antes de la pandemia, mis prioridades eran estas. Y durante este tiempo he podido ir viendo en mi vida, como le decía recién, quién quiero ser después. Incluso ahora, cuáles son mis prioridades. Yo he visto que han cambiado, excepto que juegue Chile, sigue siendo prioridad. Perdón. Hemos encontrado nuevas formas y maneras, yo digo ahí, más humanas de vivir. Cuando hacía referencia a lo valiente que era este autor de poder presentar un título, Encontrarse es todo, haciendo referencia a un mundo desintegrado, haciendo referencia a un mundo individualista, agresivo, competitivo. Saben, esta pandemia, con las profundas preguntas que nos hemos hecho, nos ha llevado a encontrar esas formas más humanas que han ido surgiendo. Nos hemos podido conocer más con los vecinos, en muchos de nuestros barrios, puede ser que sí, puede ser que no, se han dado instancias de conocerse, de ayudarse, en fin, tantas cosas que han ido surgiendo y que han sido posibles por esta crisis que hemos estado viviendo. Y al final, la mística cristiana y católica ha redescubierto lo esencial. En nuestra sede existe la capilla, existe también la pastoral. Y en este aspecto me gustaría poder enfatizar justamente este redescubrimiento de lo que es más profundo y que tiene que ver con la mística de Jesús, que va más allá de un conjunto de verdades reveladas, sino un encuentro personal con Jesucristo, con el Dios de la vida, que está con nosotros, que no nos acompaña, que no nos abandona y que nos fortalece. Y esto tiene una dimensión social tremenda. Entonces, en este aspecto, quiero llegar hasta acá y quería justamente poner énfasis a estos temas. Cuando hablamos del tiempo presente, de la crisis que vivimos, podíamos fijarnos solamente en lo negativo, pero no es solo eso. Hay, para quienes hemos podido redescubrir, hacer ese ejercicio al cual nos invitaba y reconocía Aida, podemos hoy día reconocer y lo que viene después, ¿no? Contar lo que hemos vivido. Y podemos preguntarnos también, ¿nos consideramos distintos, más sabios? ¿Estamos dispuestos a compartir con los demás los, comillas, que yo digo, tesoros de sabiduría aprendidos? Y al final, casi con cara mística interrogativa, ¿me siento más espiritual? Quiero llegar hasta acá y de verdad ha sido un gusto poder compartir este aspecto con ustedes. Muchas gracias, Paulo, por compartir estas reflexiones. Me llamó la atención un par de cosas que no son lo esencial ni lo profundo, sino que el considerarte cura de cerro, en primer lugar, pues yo también soy de Valparaíso, y además el concepto de que hasta lo anoté, nunca lo había escuchado, me pareció muy interesante, Catolicolandia. Hasta me costó leerlo, ¿no? Sí, en realidad, de repente nos sentimos como muy guetos y dejamos afuera a otros.
Oye, les agradezco montones. Muchas gracias, Pablo, por compartir de nuevo tus reflexiones. Y ahora vamos a tratar de profundizar un poquito más lo que ustedes han dejado ahí en el ambiente, ¿verdad? Y tenemos varias preguntas que, bueno, yo las fui publicando ahí en el chat. Una pregunta como práctica, me da la impresión, para Ida. Dice, ¿cómo manejar las crisis de pánico y ansiedad que hoy, por la pandemia, se dan más habitualmente? Está silenciada, parece. Sobre las crisis de pánico, yo siempre le digo a los chiquillos que me vienen a ver y que conversamos que yo les llamo que es un tsunami emocional. Una situación de desborde, que viene la ola y te da vuelta, ¿cierto? Y te deja así de guata en la playa, en la arena. Pero este tsunami emocional no viene de nada, porque cuando hay tsunami, ¿cierto? Porque hay un terremoto antes, y de ahí se genera el tsunami. Entonces, siempre que hay una crisis de pánico es que algo está pasando. Generalmente lo que hay a la base son las emociones y en este caso el miedo. Entonces, a veces uno dice, pero no sé de qué tengo miedo, porque yo estoy acostumbrada a que si salgo, he salido siempre en la pandemia y no me ha pasado nada. Algo ya que te está generando ese miedo. Siempre viene de algo, no viene de la nada. A veces ese miedo está muy escondido, pero uno puede empezar a relacionar, por ejemplo, la crisis de pánico me da cada vez que tengo que tomar el metro, por ejemplo. Ahí yo siento que empiezan las palpitaciones, ¿cierto? Ya. Entonces, algo hay ahí. Ir focalizando, porque siempre que hay crisis de pánico es que hay una emoción muy intensa, muy profunda que está generando este miedo que no podemos, ¿cierto?, como controlar o regular. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a una que podría empezar a contestar Paulo, pero también va dirigida a la Ida. ¿Cómo comprender o sobrellevar el dolor en este tiempo de pandemia? Hemos asistido a muchas pérdidas, ¿verdad?, de familias, de seres queridos, y efectivamente ya no es solo una enfermedad, sino que también es una enfermedad que provoca la muerte y genera dolor. ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Puedo pasar? Chuta. No. Pasa palabra. No. Gracias por la pregunta. De verdad que el tema del dolor es una realidad muy profunda que nos pone un poco incómodos cuando la escuchamos, cuando la reconocemos y cuando más se nos acerca. Si nos fijamos, nos podemos dar cuenta nosotros que de continuo es algo muy común saber que el dolor existe. Pero es muy distinto cuando el dolor se nos acerca a tal punto que lo padecemos, cada uno de nosotros. Como decía recién, vivimos en un mundo en donde si no tenemos que ocuparnos en ciertas cosas que son importantes o que son de especial gravedad, mucho mejor. Distraigámonos, ocupémonos en un montón de cosas. A mí me pasa, nos pasa a todos, me imagino, ¿no? No, yo sé que a ustedes no les pasa, a mí no me pasa. Son cosas que pasan, ¿ya? Entonces, este último tiempo, lamentablemente, no le hemos podido hacer el quite. Y el dolor ya adquiere un relieve de pandemia, o sea, el pan, a todos nos llega, ¿ya? Entonces, como sacerdote y como persona, a mí me ha tocado en primer lugar padecer el dolor en carne propia y en segundo lugar padecer el dolor con otros. Desde la fe y también a modo humano lo he podido experimentar profundamente. La fe me ayuda mucho a entender y darle sentido, ¿ya? Ciertamente cada uno, como pobremente pude decirlo, y creo que no puse como me gustaría el énfasis en la presentación recién, la fe da no solo un conjunto de verdades, son verdades que nos mueven, que dan sentido a mi presente,
que nos ayudan a mirar mejor lo que nos está pasando. Tristemente es cuando asociamos la fe a algo que no nos toca, cuando asociamos la fe a algo que es externo, que tiene que ver con cumplir, que tiene que ver con un rito, en fin, y tantas cosas. La fe nos muestra a un Dios que no le hace el quite al dolor y que está con el que sufre. Entonces, para mí es súper importante y tiene también una cuota de misterio, porque en este mundo, y especialmente nosotros en Occidente, que nos gusta conceptualizar todo, entenderlo todo, definirlo todo, el tema del dolor es un misterio que uno no quiere, que uno sabe que existe, y cuando llega, nadie se anda preparando para saber cómo sufrir, pero cuando llega, como que tenemos que empezar a armarnos, en fin. Y digo esto porque lo misterioso, lo que se nos escapa de conceptualizaciones y lo que en definitiva podemos dominar, es eso. En Occidente somos re buenos para eso, y cuando algo que nos desarma, nos deja, ¿lo puedo decir? En modo cerro, José Antonio. Cuando hay un concepto, una realidad que nos deja en pelota, nos quedamos sin respuestas, sin herramientas. ¿Saben? El dolor se padece, sí, es imposible hacerle el quite, pero es muy distinto cómo lo vivas. Y en este aspecto, creo que la misma humanidad, y es un regalito que nos deja Jesús, nos invita a padecer con los demás, nunca solo. Solo la cosa se hace más grande, y ya nos puede ahí confirmar Aida, y si no estoy loco, cuando yo mismo he sufrido en soledad, se producen otras cosas, ¿no? Angustia, como que no veo un fin, y a veces un abrazo, a veces salir de mí mismo y contarlo, me ayuda mucho. Quisiera solo en este aspecto reflejarlo con una imagen súper bonita de un escritor, literato y también filósofo ruso, en una novela, Dostoyevsky, que parece que la ha compartido con algunos. Los hermanos Karamazov, dice: la belleza salvará al mundo. Bonita frase, ¿no? Bonita frase, ustedes la googlean y aparece, y qué lindo, qué inteligente la frase. Pero en esa novela no lo explica en otra, que se llama El idiota, la novela. Y dice, una persona viene donde el príncipe Maskin, creo que, y le dice, ya, pero ¿cómo la belleza salvará al mundo? Y le dice, acompáñame. Y se lo lleva, y van juntos caminando a una casa en donde estaban despidiendo a un joven que se estaba muriendo. Murió, acompañaron a toda la familia, abrazaron y después se fueron de vuelta para la casa. Y le dijo, oye, pero nunca me dijiste cómo la belleza salvará al mundo. Y le dijo, mira, cada una de las veces en que el amor se abrace con el dolor, la belleza salvará al mundo. Entonces, ¿sabéis qué? ¿Cómo llevar el dolor juntos, con otros? Porque evadirlo, imposible. El cómo vivirlo puede transformar un momento doloroso en un momento amoroso. Muchas gracias, Pablo. Perdona, Aida, yo básicamente voy a agregar al tema del dolor y voy a agrandar a lo mejor, porque hay una pregunta muy específica que tiene que ver con el inicio de tu presentación. Dice la pregunta, Aida se refirió a la importancia de validar las emociones. ¿A qué se refiere específicamente con eso? ¿Cómo hacerlo? Y lo vinculo con la emoción del dolor en este caso, ¿no? Yo hablaba un poco de la emoción en el sentido que la emoción es una experiencia personal, única, del sentir. Aquí no hay razón o no hay una medida para de cuantificar. Oye, no sientas miedo, ¿cómo se te ocurre que...? Pero uno lo siente, es innato.
¿Ya? Entonces, por eso que digo que es importante validar mi experiencia de miedo, de dolor, de alegría, distinta a la tuya, ¿ya? Y ahí también es muy bueno empoderarse, porque a veces esto de mostrar sus emociones, a veces a uno como que lo critican, ¿cierto? Es como víctima a veces también de molestia del resto, pero ¿cómo te va a dar miedo eso sin nada que ver? Bueno, a mí me da miedo. Lo primero es eso, es tu experiencia personal, única y repetible, es tuya, ¿ya? Pero también nosotros es importante que nos empoderemos de nuestro mundo emocional. Y respecto aquí estoy leyendo la pregunta, ¿cómo comprender o sobrellevar el dolor? A mí esto de comprender me suena tanto a la mente, a lo racional, y yo creo que el dolor es una experiencia tan intensa, tan profunda, que va más desde el sentir. Yo no sé si el dolor se puede comprender, tal vez se puede resignificar, pero es un proceso, a veces un proceso muy largo, y que se da esta resignificación en compañía de los otros, ¿cierto? Y importante también aquí, como tú dijiste, Paulo, porque el dolor es tan intenso que muchas veces no solamente afecta a la salud mental, sino también a la salud física. Entonces, es invitación también para detenerse en estas emociones, ¿cierto? En este dolor, y desde el sentir, desde la vivencia, empezar un poquito en este proceso de lograr, yo creo, resignificar. Pero los procesos también son personales y muchas veces necesitamos apoyo, a veces apoyo terapéutico, siempre el apoyo y la compañía de los demás. Muchas gracias, Aida. Siguiendo con las preguntas, todavía seguimos con Aida. ¿Qué estrategias puedo, esta es una profesora, dice, ¿qué estrategias puedo realizar en esta etapa del semestre donde siento que se me agota la fe personal y me supera la ansiedad? Siento que me supera. Se me agota la fe personal y me supera la ansiedad. Ya. Yo creo que, mira, ayer estuve conversando con una chiquilla y también estaba sobrecargada. Entonces yo le dije, mira, esto es como cuando uno después de almuerzo, van a perdonar, yo siempre doy ejemplos prácticos, porque encuentro que a veces hay cosas a uno que le quedan con esos ejemplos prácticos. Porque ella estaba súper desbordada y tenía el susto que iba a decir, me voy a echar el semestre. Entonces dije yo, mira, lo que te pasa es como cuando uno termina de almorzar y va a la cocina y tienes la embarrada en la cocina, la olla sucia, la cocina con grasa, ¿cierto? Y tienes la embarrada. Y después empiezas a lavar los platos, ¿cierto? Los secas, los vas guardando y te das cuenta que no era tanto, po. Entonces yo le decía, en este momento, ¿qué es lo que te tiene más preocupada? Hagamos una jerarquía. Uno, una preocupación, yo le decía, es que ella no podía ni controlar porque era algo externo a ella. Entonces, casi como pasa palabra, esto no, tú no lo puedes regular, déjalo aquí a un lado. Lo otro sí, ordena tus ocupaciones, qué sé yo, tu quehacer, prioriza lo importante y lo urgente, pero lo más importante es cuando yo siento que me estoy como desbordando, ya, me detengo. ¿Pero qué es lo número uno? Digo yo, siempre. Ya, lo número dos. Ya, en esto uno, ¿tú lo puedes controlar? ¿Sí o no? Ya, si no lo puedes controlar, hay nada que hacer. Me dedico a otra tarea. ¿Ya? Pero siempre, siempre para mí, y me gusta el mundo el mundo de las emociones. Me conozco, me supero, pero ¿qué? ¿Qué cosa? Los estudios, la casa, los hijos, el trabajo, ya de los estudios, pero ¿qué cosa? Tengo muchas pruebas, muchos deberes, ya, me organizo, me planifico. En la casa, qué sé yo, esto de estar en la casa, de cocinar, de ver los niños, las chiquillas que tienen hijos y están estudiando, bueno, ¿qué me tiene preocupada? Ya, ahí me voy organizando. Pero lo primero es el tomar conciencia de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo. Gracias, Aida. Para Paulo vamos a fusionar dos preguntas que aparecen. Una es bastante profunda, diría yo. Dice, ¿cómo podríamos vivir la fe, la esperanza y la caridad en tiempos de pandemia cuando muchos se sienten muy aproblemados y desesperanzados? Esa es como la macro pregunta. Y hay otra, ¿no es cierto?, que alude a un concepto o sea, a un tema que tú trataste, que es esta nueva espiritualidad en esta circunstancia. ¿Cómo la podemos fortalecer?
Creo que están de la mano, creo que están Sí. muy asociadas, porque cuando nos hacemos esta pregunta en serio, cuando hablamos cómo vivir la fe, la esperanza y la caridad, estamos hablando ya desde un presupuesto que nos manejamos y que conocemos, que sabemos lo que es la fe, que sabemos lo que es la esperanza y que sabemos lo que es la caridad. Yo creo que debiéramos ser súper valientes y atrevernos a poner en suspenso lo que entendíamos hasta entonces y hacerlo en concreto. O sea, como le pasa a tantos profesores, a la profe que hacía la pregunta, nos pasa a todos hoy día. De repente cuando a mí también me ha tocado hacer clase en otros lados y me mando un condoro y resulta que yo juraba que estaba compartiendo la presentación y al final salió, pero no salió el audio y los alumnos después, profe, no se escuchó nada. Y uno queda así como, hemos tenido que aprender cosas nuevas. Entonces, esto de cómo vivir la fe, la esperanza y la caridad, mira, tú, yo, todos nosotros tenemos una idea de esto. Y somos hijos de una bella tradición que entiende lo que es la fe, la esperanza y la caridad, ¿ya? Y si no, todo eso está. El tema es profundizar y el tema es llevarlo a lo concreto. Hay un montón de cosas que se han transformado. Y resulta que a mí me ha tocado en el ámbito, digamos, comunitario, parroquial y también en la sede, ver cómo las expresiones de fe, de caridad, por ejemplo, se han diversificado. Como parroquias hemos tenido que salir al encuentro y hemos estado ahí viendo que justamente el estar emplazados en el barrio, en determinado lugar, y dadas las necesidades de los vecinos, yo no toco las campanas para que la gente vaya a misa. Me ha tocado tocar las campanas para decirles Dios está con ustedes, en circunstancias así, ¿ya? También hemos abierto como parroquia el templo para hacer espacio de vacunación, ollas comunes, en fin, de tantas maneras que se pueden vivir la fe, la esperanza y la caridad. El tema es no quedarnos pensando o en la frustración de que no lo podemos hacer porque no tenemos nada, porque no tenemos el templo, porque no se puede vivir la fe como antes. Bueno, nos toca ahora abrir esa mochila que por mucho tiempo fuimos llenando de contenido o reservas espirituales y hacerlo concreto. Entonces, eso es lo que yo te podría responder. No hay aquí, y nos hemos dado cuenta, ¿no?, recetas para. La primera está en el Evangelio y es Jesucristo que nos va mostrando, digamos, los caminos para ser más hijo de Dios y ser más hermano del prójimo. Muchas gracias, Paulo. Vamos a la última, perdón, aparece una pregunta ahí, pero antes de esa quiero hacer una que me mandaron al WhatsApp. Dice: en este tiempo de pandemia he podido ser testigo de laicos comprometidos que estando enfermos de COVID, va con trampa esta pregunta, me da la impresión, ¿eh? De nuevo, en este tiempo de pandemia he podido ser testigo de laicos comprometidos que estando enfermos de COVID continúan realizando sus labores pastorales aún a riesgo de empeorar su propia condición. La pregunta es, ¿cómo se puede compatibilizar la fe y el afán de servir a otros en un contexto tan complejo? ¿Va para mí? ¿Sí? Con una buena cachetada. No, con respeto y sin digamos, malentender esto, ¿no? Es un tiempo de especial seriedad y en lo que respecta a nosotros, en las comunidades, nos hemos puesto súper serios en esto, considerando los cuidados respectivos. Nos ha tocado suspender actividades y efectivamente
Y lamentablemente hay personas que todavía no entienden que es, bueno, en primer lugar la gravedad y en segundo lugar que tenemos que cuidarnos. Eso es lo primero. También hay una suerte como de necesidad de, en la medida de que estoy vigente y estoy haciendo cosas y estoy, por así decirlo, validándome ante Dios y ante los demás porque yo soy bueno. No, compadre, ahora te toca en primer lugar estar bien. Tú, no lo que haces. Tú eres la mejor expresión del amor de Dios. Entonces, cuídate. La vida es bella, es hermosa, pero no hay que buscar vocación de mártir aquí. Muere a ti mismo, muere a tus ganas de estar y cuídate, porque la sabiduría pasa también por hacer silencio y por renunciar a lo que nosotros creemos que es bueno. Ok, y ahora sí, vamos a la última pregunta. Dice, la señora Aida nos dice que cada persona tiene un mundo interior y que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos, de valorarnos. El padre Pablo nos habla de la pandemia como una oportunidad de crecer. Y aquí va como una pregunta general, ¿no? ¿Será que la fe nos pone unos lentes de esperanza que hace que el espíritu humano se mantenga alto, de tal manera que este mundo de emociones se fortalezca y por otro lado nos aferremos a Dios o derechamente nos alejemos de Dios? ¿Cómo se toma eso? ¿Para quién? Para los dos. Es la pregunta final. Sí, yo creo que la hizo. Bueno, parece que esa pregunta la hizo o Aida o es la que te mandé yo, ¿no? No, yo creo que súper bien. Yo creo que la conclusión, y lo dijo sin duda mejor que todos nosotros. Gracias por esta pregunta, comentario tan atinado, porque efectivamente es eso. Creo que es también. Y encuentro que esa, entre preguntas, ¿cierto? Fue como una síntesis de toda la presentación que hicimos, así que se agradece. Pero yo creo que efectivamente, sí, cierto. Bien, pues, oye, yo les agradezco enormemente su tiempo, la disposición a estar acá. Me tenía bien preocupado el tema de repente de la participación de asistentes en términos además de preguntas, y hubo hartas preguntas. Así que, bueno, les agradecemos a ustedes, ¿no es cierto? A los que están escuchando todavía o los que van a ver esta grabación, tanto Paulo como Aida tienen un correo institucional. En el caso de Paulo es plizama@duoc.cl. En el caso de Aida es alavin, su apellido, @duoc.cl, ¿no? Hay también en el chat un link para que, por favor, los asistentes puedan responder a una encuesta de satisfacción de actividades. En definitiva, es una encuesta de evaluación de nuestras actividades para ver de qué manera podemos ir mejorando las cosas que se puedan mejorar. Aprovecho de dejarlos a todos invitados para un nuevo conversatorio mañana miércoles 16 a las 11 horas, en un conversatorio que hemos denominado Diálogos, Cultura y Fe, Desafíos del Lenguaje y Oportunidades Comunicacionales para la Evangelización. Nuevamente, enormemente agradecido de Aida y Paulo por aceptar esta invitación, por compartir sus reflexiones. Agradecemos a alumnos y profesores por su asistencia y participación. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.